emociones como la culpa, el miedo, el resentimiento, el sufrimiento, el dolor, el sacrificio, la carencia, el miedo al ataque, el contraataque, la defensa, todos, digamos, ese conjunto de emociones, el curso dirá, son manifestaciones del ego. Probablemente ves más la carencia, lo que te falta, ves el conflicto, el miedo, la angustia. Quizás estás juzgando a otros. Pues lo más probable entonces es que estés viviendo a través del pensar del ego. Pero ¿qué es el ego? ¿Qué es eso que tanto nos atormenta, nos molesta y a veces le damos tanto poder? Pues hoy vamos a estar hablando justamente de este tema, ¿qué es el ego? Todo lo relacionado con esto y respondiendo también a las inquietudes que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, muchos de los que ven pues nuestro programa. Soy Katy García de Cuánticamente y hoy vamos a estar con un maestro espectacular desde Colombia también, porque hemos entrevistado en las últimas ediciones a varios maestros colombianos. Él es Oscar Gómez 10. Tiene 20 años en el curso de milagros, de los cuales pues los últimos 5 años se ha dedicado más que todo a compartir estas enseñanzas. Y con el maestro Oscar, hola maestro, ¿cómo estás? Hola Katy, ¿cómo estás? Vamos a estar hablando pues justamente acerca del tema del ego. Y recuerdo que el maestro Oscar me decía, bueno, esperemos que no sea el ego el que responda aquí antes de comenzar el programa. Bienvenido. Muchas gracias, Katy. A ver, la palabra ego tiene muchos usos y yo creo que vale la pena introducirla antes de explicarla desde la perspectiva de un curso de milagros. Ajá. La palabra ego etimológicamente viene del latín y quiere decir yo, o sea, el pronombre personal yo. Eso quiere decir lingüísticamente, ¿no? Luego ha tenido múltiples usos o ha sido objeto de múltiples reflexiones desde distintas disciplinas. Por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, la psicología, la antropología, y también, digamos, en el lenguaje popular. En el lenguaje popular se considera ego toda autoexaltación de la persona, ¿no? Sí. Entonces esa persona tiene mucho ego, ¿no? Un autoengrandecimiento. En psicología, pues la psicología del siglo XIX, el siglo XX comienza a introducir el concepto de ego. El que lo introdujo con más fuerza fue Sigmund Freud, pero también en filosofía, desde Descartes o Kant, también habían hecho unas reflexiones sobre desde el ego. La pregunta es ¿por qué un curso de milagros, que es un tratado espiritual, introduce el concepto de ego? Sobre todo siendo un tratado espiritual que tiene un lenguaje judeocristiano, ¿no? O utiliza el lenguaje cristiano y que busca o validar algunas cosas de la Biblia, corregir otras o reinterpretar algunas de ellas, ¿no? Hago la aclaración de que en la Biblia no existe el concepto de ego. O sea, la palabra ego no se utiliza en la Biblia. Más sin embargo, en la Biblia hay una serie de emociones o comportamientos humanos que se consideran, digamos, ¿cómo diríamos la palabra? Que nos distancian de Dios o de nuestros hermanos, ¿no? A eso la Biblia lo menciona como característicos de lo que es en contrario a seguir justamente en la línea de Dios, en la unidad. Exactamente. A eso lo llaman los pecados capitales en la Iglesia católica.
básicamente son 7, hablan de la ira, del orgullo, de la avaricia, de la lujuria, de la gula, de la pereza, ¿no? De la envidia, ¿no? Y lo consideran como los 7 pecados capitales, ¿no? Eran, digamos, comportamientos del individuo que los aleja de la comunidad o los pone en conflicto con la comunidad y con Dios. Muy posteriormente, los maestros sufís recogen eso e incluso le introducen dos categorías más, que es el miedo y la vanidad. Entonces ya no son 7, sino 9, y crean lo que se conoce como el eneagrama, ¿no? Que también se vuelve como una escuela espiritual psicológica que busca identificar aquellas emociones que nos impiden avanzar espiritualmente, ¿no? El eneagrama, pues, cogió fuerza en el siglo XX de la mano de un, digamos, maestro espiritual ruso, y luego fue traído a América por ahí en los años principios de los 60, y luego lo retoma un psiquiatra muy famoso que fue Claudio Naranjo, que fue un maestro de la terapia Gestalt e impulsó el eneagrama. Luego aparece el curso de milagros. Entonces, ¿por qué el curso de milagros introduce el concepto de ego? Volvemos a la misma pregunta, ¿no? Porque no existe en la Biblia como tal. Que los escribas eran puros psicólogos. No, mentira. Esa es una respuesta muy, muy acertada. Los receptores del mensaje eran psicólogos, ¿no? Eran psicólogos, y el curso es una combinación entre un tratado espiritual y un tratado de psicología espiritual. Sí. Si fuéramos a resumir el curso de milagros, podríamos decir que es básicamente esos dos temas, un tratado de psicología espiritual, ¿no? Y como los receptores del mensaje son psicólogos, pues explica mucho el tema psicológico. Y como el curso, en cierta manera, reinterpreta el concepto del pecado, porque el pecado implica castigo, y el amor pues ni juzga ni castiga. Entonces reinterpreta el pecado por error. El error se corrige, no se castiga, se corrige. Y es lo que se propone el curso en todo su proceso de formación y de sanación de nuestras mentes a través pues, del perdón y el autoconocimiento, el discernimiento de quienes realmente somos. Así que si el curso pensaba hacer un empalme, digamos, entre una espiritualidad moderna con la psicología, pues tendría que establecer nuevas categorías que fueran de puente para que pudiéramos recoger conceptos como mente o como ego, que son más propios de la psicología que de la espiritualidad, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce digamos, ese empalme conceptual al interior del curso de milagros. ¿Qué entiende el curso de milagros por ego? Es muy diferente a como lo entiende la filosofía o la psicología, porque va más allá, o también la antropología, porque el curso de milagros va mucho más allá de esas disciplinas, o como lo identifica también el lenguaje popular, el crecimiento de la persona respecto a los demás. El curso llamaría eso especialismo o relaciones especiales, o de considerarse más especial que los demás o superior a los demás, cosa que el curso pues negaría, porque habla de la perfecta igualdad de los hijos de Dios. Entonces no hay nadie especial respecto a los demás, ¿no? De ahí que el curso
básicamente, para poder introducir el concepto de ego, lo que hace es demostrar de que hay un sistema de pensamiento que en este mundo parece oponerse al sistema de pensamiento de lo que el curso considera es la verdad o la realidad, que es Dios o el cielo, ¿no? O el paraíso, o si vamos a hablar de otras tradiciones, el nirvana o el samadhi, bueno, si vamos a O hablar el pensamiento de las, amor, que me parece súper lindo o el también, qué, ¿no? O el pensamiento de amor en todo o el caso. pensamiento de amor, exactamente. Aunque a algunos no le gusta Entonces, llamarlo Dios, sino fuente, energía, fuerza sí, sí, superior. los nombres son muchos y el curso no se complica la vida Exacto. con ellos, ¿no? Entonces, el curso parte de un criterio y es determinar qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Y incluso así empieza el curso, con un silogismo, ¿no? Es un silogismo que dice que, ya se me olvidó el nombre del silogismo, voy a buscarlo hasta el principio, que dice que nada real puede ser amenazado. Ok, sí, esa es la ¿No? primera frase introductoria. Nada Sí. real puede ser amenazado y nada irreal existe. Y en eso consiste la paz de Dios. Y casi Sí. que ahí se resumiría el curso de milagros, pero obviamente que para quien no conoce el curso, eso todavía le parece un poquito incomprensible. Lo que está diciendo es, nada real puede ser amenazado, es que lo único real es Dios y el Espíritu. Y eso no es amenazado ni puede ser cambiado porque es eterno, inmutable y goza de los atributos pues, del amor, de la paz o, o de la dicha divina. Eso no puede ser amenazado, ¿no? Y nada irreal existe, ahí está hablando de la interpretación que nosotros hacemos de este mundo, que es un mundo de la percepción, es lo que percibimos con los órganos del cuerpo, con los ojos, o con los oídos, ¿no? O con el tacto, bueno. Entonces, nuestro encuentro con la realidad, nuestro primer encuentro con la que llamamos la realidad en este mundo, lo hacemos a través de unos órganos externos que tiene el cuerpo humano para percibir lo que supuestamente está fuera de sí, ¿no? Y eso es muy limitado. El espíritu es todo abarcante, lo conoce todo, no se mueve en el mundo de la percepción y tiene la naturaleza del amor. Y es que todo está unido, todo está integrado y nada está separado de nada, ¿no? Entonces, si esa es la verdad y esa es la realidad, según el curso, entonces, ¿qué es lo irreal? ¿No? Y la respuesta, lo irreal es este mundo en el que creemos vivir, ¿no? Y ese mundo se expresa o se manifiesta a través de una entidad que la llamamos ego, que es un sistema de pensamiento que aparece como separado de la fuente o separado de Dios o separado de la creación, que en la tradición, digamos, en que muchas tradiciones espirituales pues se menciona, pero que en la tradición judeocristiana se aparece, digamos, descrito en la Biblia, en el Génesis, en el momento de la expulsión del paraíso. Entonces hay un relato bíblico de que vivíamos en el paraíso y lo teníamos todo, lo poseíamos todo, vivíamos en paz, felices, plenos, abundantes, eternos, inmutables, y que Dios nos puso una prueba de no comer una manzana, y nos comimos la manzana y Dios nos sacó a patadas de el paraíso. Y ahí se produce la separación, ¿no? La separación de la fuente o del paraíso, y pasamos a vivir lo contrario de lo que vivíamos en el paraíso. Si en el paraíso, Tierra dice que eran éramos felices y no lo inmortales. sabíamos. ¿Ah? En mi tierra dice éramos felices y no lo sabíamos. Exactamente. Si en el paraíso éramos inmortales, ahora nos volvimos mortales. Si éramos abundantes y plenos, ahora nos volvimos carentes.
si por la condición de inmortal, pues no nos enfermábamos, ahora nos enfermábamos, y éramos felices, ahora padecemos el sufrimiento, ¿no? Y además el castigo decía, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Y parirás con dolor a la mujer. Entonces el dolor, ¿no? Y la lucha por el alimento aparecen como un castigo divino, ¿no? Y La creencia. Ajá. claro, eso forma un arquetipo cultural que Ujú. moldea la psiquis digamos, de un sector importante del planeta, que es, digamos, lo que podemos llamar la cultura occidental o la cultura judio-cristiana, que básicamente es Europa y el continente americano, ¿no? Y digamos que nuestra psiquis está metida en esa creencia, ¿no? Que somos castigados por Dios y que toda situación, digamos, conflictiva o traumática que vivamos es el resultado del castigo de Dios y tenemos que hacer algo para calmar la ira de Dios y que Dios nos perdone, ¿no? Y sobre esa, digamos, sobre ese arquetipo cultural, pues erige todo un sistema de creencias que es, digamos, la religión judeocristiana, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde la única manera de salvarnos es pagando por nuestras culpas o pecados, ¿no? A eso en la Biblia lo llaman la expiación. El curso de milagros la va a llamar la expiación con minúscula para diferenciarla de una reinterpretación que el curso hace, que es la expiación con mayúscula, que ya la vamos a explicar. Pero básicamente lo que el curso quiere mostrarnos es que para salvarnos, para volver al amor, para volver a Dios, ni tenemos que sacrificarnos, ni tenemos que hacer expiaciones a la manera antigua, ni tenemos que sufrir, eh, eh, ni tenemos que sentirnos víctimas de nada ni de nadie. Rodolfo de Venezuela está preguntando algo así, que es relacionado a lo que creemos del ego, ¿no? Se dice que el ego es nuestra personalidad, es decir, es como la autoestima. Cuando uno se valora primero a sí mismo para poder amar a nuestro prójimo. ¿Estamos usando bien el ego? Bueno, es que el ego nunca se utiliza bien. Primero porque el curso dice que no es real, que es ilusorio, ¿no? Ajá. Entonces cualquier uso que haga seguirá siendo ilusorio. Ya. El psicología sí que se entiende el ego como la personalidad, como aquellas manifestaciones de la personalidad que no son funcionales socialmente o no son aceptadas socialmente funcionales. Desde el curso considera que el ego es un sistema de pensamiento y que es completo y coherente como lo es el sistema de pensamiento del amor o del Espíritu Santo. El uno afirma la separación y el otro afirma la unidad. Entonces, como tú decías al principio de este programa, a partir de, digamos, de ese sistema de pensamiento, devienen múltiples emociones, emociones como la culpa, el miedo, el resentimiento, el sufrimiento, el dolor, el sacrificio, la carencia, el miedo al ataque, el contraataque, la defensa, todos, digamos, ese conjunto de emociones, el curso dirá, son manifestaciones del ego, ¿no? En psicología, cogen un segmento, digamos, de esa manifestación y te van a decir, tiene una crisis de pánico, entonces vamos a trabajar el pánico, o tiene una crisis de celos, entonces vamos a trabajar los celos, o tiene, ¿qué? Una personalidad bipolar, entonces vamos a trabajar eso. Y en psicología, entonces te segmentan, clasifican y categorizan y buscan resolver eso. En el curso se busca resolver la totalidad, sanar la totalidad. Y no se plantea luchar contra el ego ni pelear con él, sino a partir de las herramientas del amor, reconocer que eso es irreal, que eso son creaciones falsas, creencias falsas,
que yo mismo he formulado, me las he creído y me he identificado con ellas. Y entonces las reconozco, las identifico, sé que me están quitando la paz, elijo abandonarlos y se las entrego, digamos, al Espíritu Santo para que deshaga esas situaciones, ¿no? Aquí viene un poco también, o sea, ya estaría respondida también aquí. Jovi desde Ecuador dice también el ego es importante tenerlo, o sea, es decir, no, porque es un poco la respuesta que se le daba también a Rodolfo, ¿no? Sí, sí, no, digamos que la sanación completa, una sanación plena en nuestra mente, implica deshacer el ego, deshacer todo el sistema del pensamiento del ego, porque implícitamente el ego siempre nos va a llevar a una relación conflictiva. Cuando le mencioné la salida del paraíso, que éramos abundantes y plenos y pasamos a ser carentes, entonces incorporamos en nuestra psiquis el sentido de la carencia. El sentido de la carencia es que los recursos son escasos. Entonces yo tomo los recursos para mí o se los arrebato a otros porque creo que no los tengo. Y ahí aparecen los conflictos, las guerras, por el dinero, por los recursos, o por las tierras, o por lo que sea. Y las relaciones siempre son conflictivas porque el ego siempre quiere tener y poseer, ¿no? El espíritu no necesita ni tener ni poseer porque se siente pleno. Vamos aquí a entrar a otra pregunta de Miguel desde España, porque él habla justamente de lo que estamos viviendo, ¿no? Dice, vivimos en una época donde el ego lo ocupa todo. Pues las redes sociales y muchas de las aplicaciones móviles están enfocadas en empoderar al ego. Pregunto, ¿es la experiencia vital del ego por la que estamos en este mundo? Bueno, la respuesta sería positiva. Sí, estamos en este mundo por, digamos, como resultado de estar viviendo la experiencia del ego o de la mente errada, también así la llamaría el curso de milagros. O sea, si no estuviésemos gobernados por el ego, por la mente errada, no estaríamos viviendo las experiencias de este mundo, ¿no? Ya nos habríamos liberado de ella. Si usted mira el curso de milagros o el Advaita o el budismo, finalmente es la liberación de esa mente egoica lo que nos permite llegar, digamos, al estado de la paz, la plenitud y la felicidad o de la iluminación, como podría decirse en algunas tradiciones espirituales. José desde España dice, el ego ha hecho que renunciemos a nuestro ser por considerarlo un estorbo para vivir en el mundo exterior, que es el mundo de lo tangible. Es cierto, el ego primero se afirma a través de las formas, ¿no? Crea un mundo de formas, de cuerpos, de cosas y necesita poseerlas y controlarlas. Y afirma la separación. Todo conflicto te separa de una persona o de una agrupación social, ¿no? Entonces, el ego lo que hace en sus prácticas siempre es afirmar la separación y afirmar la existencia de las formas y de los cuerpos, que es contrario al amor, que es amorfo, el espíritu, la mente no tiene forma y lo integra y lo comparte todo. Por eso el amor siempre será generoso, será dador, será solidario y siempre compartirá, porque la única manera del amor de expresarse es extendiéndose a sí mismo. Justamente, maestro, una de las cosas, ok, estamos en este mundo por el ego, pero entonces, ¿cómo transitarlo sin caer tanto en ego? Porque igualmente con estos cuerpos somos ego, evidentemente, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, estamos en esta experiencia, entonces, ¿cómo transitarlo? Porque igualito estaríamos como en esa dualidad, ¿no? Buscando entrar o conectar con el pensamiento de amor, pero en cuerpos y en un pensar o en un mundo que hemos creado con el ego. El curso nos ofrece varias alternativas, ¿no? Evidentemente que el cuerpo es un límite. El cuerpo se construyó como un instrumento de ataque de la mente y para afirmar la separación. Pero igualmente el curso busca reinterpretar la función del cuerpo
y entonces dice que lo podemos convertir en un instrumento de comunicación para perdonar, para sanar y para extender amor. Ahora, ¿qué alternativas nos ofrece el curso? Nos ofrece básicamente la más importante, que es el perdón. El perdón en el curso básicamente es un método para deshacer creencias falsas. Tú primero tienes que identificar esa creencia que te quita la paz, que sería el primer paso. El segundo paso, eliges abandonarla porque esa creencia es tuya. Tú misma la fabricaste, tú misma la elaboraste. Entonces decides soltarla, abandonarla. Y la tercera es como una entrega que tú le haces al Espíritu Santo de esas creencias falsas para que Él te ayude a deshacerlas. Y en ese momento se produce un reemplazo del miedo por el amor. Digamos que si en un polo el ego se representa a través del miedo, por otro lado se representa a través del amor, o se representa a través del conflicto y el Espíritu Santo te estará hablando de paz, o se representa a través del sufrimiento, entonces el Espíritu Santo te ofrece la posibilidad de la felicidad a través del perdón. Pero el perdón va acompañado en el curso también a través del discernimiento, de la autorreflexión, del autoconocimiento. El curso de milagros tiene varios libros. El libro del texto es un libro extenso de unas 750 páginas, donde se hace todo una exposición argumental. Recurre mucho a la lógica aristotélica, recurre mucho a, pues a la filosofía clásica griega, a la psicología moderna, para explicarnos que estamos presos del ego. Lo describe muy bien, lo desnuda para que sepamos y encontremos que realmente no es real. Así que el discernimiento es otra de las herramientas del curso. Y el tercero es la negación y la afirmación, ¿no? Por eso muchos ejercicios del curso dice nada lo que veo significa nada, que estoy negando eso, o no soy un cuerpo, para luego afirmar soy libre, soy una mente libre e inmortal, ¿no? Entonces hay veces se trabajan en los ejercicios del curso de milagros con la afirmación y otras con la negación. Pero lo que el curso llama el verdadero sentido de la negación, que es negar lo que no es real, o sea, negar el ego, para que emerja lo que es real en ti, que es el amor, la paz y la dicha. Realmente esos son los 4 métodos básicos que ofrece el curso: el perdón, el discernimiento, y la negación y la afirmación. Justamente, maestro, bueno, ya respondimos a Rosa desde México, porque tú lo aclarabas al principio, lo que es el ego en forma sencilla, o sea, lo que es el ego de este mundo con relación a lo que propone el curso. Osvaldo de Portugal también pregunta, ¿cómo saber identificar mi ego? ¿Es posible controlarlo? Bueno, creo que ya también lo hemos mencionado, pero... Bueno, la emoción primaria que surge, digamos, a través de la cultura nuestra, es la de la culpa, ¿no? Ofendimos a Dios y eso lo recreamos en que ofendimos o atacamos a alguien en este mundo, ¿no? Porque todo lo recreamos, no es que nos quedemos en la historia, en la narración bíblica hace unos miles de años, sino que lo recreamos en nuestra cultura. Entonces, detrás de la culpa, que es ese sentimiento que lo hicimos mal y que afectamos a alguien o nos afectamos a nosotros mismos, viene una segunda emoción, y es el miedo al castigo. Vamos a ser castigados por Dios o por las autoridades de este mundo o por nuestros amigos o por nuestra familia. Y ahí surge el miedo. Entonces, el miedo, digamos que es la segunda emoción más importante después de la culpa, pero es la que más identificamos, porque la culpa queda como muy en el profundo del inconsciente nuestro y no la percibimos tan fácil la culpa como que sí percibimos el miedo. Y el miedo, si la culpa está en el pasado, el concepto del pecado está en el pasado, la culpa la vivimos en el presente, el miedo es a las consecuencias, es el miedo al futuro, el tema de la incertidumbre.
el curso nos dice que si perdonamos el pasado, si sanamos el pasado, no podremos vivir en el presente y el futuro queda también sanado, o sea, el miedo. Solamente el amor puede sanar el miedo, es lo que nos va a decir el curso. Pero también nos va a permitir reconsiderar o replantear el concepto del tiempo. O sea, el curso nos va a decir que tanto el pasado como el futuro son irreales, que ya no existen o no existen. O ya no existen o no van a existir, que lo único real es el presente. Entonces, situarnos en el presente es una manera. La otra manera es renunciar a los juicios. Ese es otro elemento más que el curso nos enseña, al lado del perdón. Cada vez que Maestra, si me permites aquí para justo entrar en la pregunta que se la hice a otra maestra cuando hablamos del Espíritu Santo, pero ahora también tiene que ver con el ego, y es Luz Medina de Venezuela dice, ¿cómo puedo saber cuando me habla el Espíritu Santo y cuando me habla el ego? Un poco para que expliques, porque sé que ibas a eso para responderle a ella también. Digamos que por regla general el ego te está hablando las 24 horas del día. Ah, pero Dios también, Dios también. Sí, 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 sí. Pero digamos que somos conscientes es de eso, ¿no? En este mundo pareciera que lo único que nos hablara y que somos conscientes es el ego. Cada vez que sentimos ira, rabia, celos, o sentimos hambre o sueño, cansancio, nos estamos identificando con el cuerpo también, ¿no? O nos sentimos carentes, o estamos haciendo comentarios o juicios sobre otras personas en el trabajo, en la casa, bueno, en la calle. Ahí nos está manejando el ego. Para poder escuchar al Espíritu Santo, el curso nos dice que tenemos que aquietar la mente, pero realmente tenemos que aquietar primero el cuerpo, ¿no? Porque como estamos tan identificados con el cuerpo y la mente y creemos que es el cerebro el que piensa, ¿no? Entonces necesitamos aquietar el cuerpo y la mente. Por eso es tan importante los momentos de silencio y de quietud, de respirar lenta y profundamente, bajar las revoluciones mentales, de la pensadera, como diríamos, la mente pensante, y hay que bajarla de sus revoluciones, y la única manera que sabemos hacer en este mundo es aquietarnos. Y en el silencio, ahí sí, invocar la presencia, la guía y la ayuda del Espíritu Santo y esperar su respuesta. Ahora, ¿cuándo esa respuesta es del ego o es del Espíritu Santo? A muchos nos puede pasar eso. Eso solamente sabremos si realmente nos habló el Espíritu Santo, es porque la respuesta nos generó paz. Si no nos genera paz, si nos genera pensamientos de agresión, de ataque, de conflicto, de miedo, tenga la absoluta certeza que el que te habló fue el ego. Si tuvieses que, por ejemplo, desde tu práctica diaria, recomendar algo para justamente avanzar en esa vieja creencia o superarla de lo que antes creíamos del ego, de que la importancia que le dábamos versus ahora con las enseñanzas del curso de milagros y deslastrarnos de esas creencias, ¿cómo podríamos vivir, avanzar y conectar más en lugar del pensamiento del ego con el pensamiento del amor, pese a que somos cuerpos y bueno, cómo utilizar, ¿no?, el cuerpo para eso? Mira, el curso nos ofrece muchas ejercicios y prácticas. Realmente el problema que tenemos nosotros es que no lo hacemos tal como nos lo indica el libro de ejercicios. Esa es la verdad. Y pese a que tiene toda una metodología que se va haciendo más intenso con el paso de los días hasta llegar al ejercicio 365 o al día 365, lo cierto es que cuando lo hacemos la primera vez no lo hacemos muy bien, ¿no? Y cuando lo hacemos una segunda vez, pues ya vamos mejorando. Pero básicamente el curso nos pide renunciar a los juicios, perdonar toda situación que nos quite la paz, ¿no?
Orar, o sea, orar básicamente es pedir al Espíritu Santo que nos guíe, nos oriente las 24 horas del día. Básicamente ese es el tipo de oración que podemos hacer en este mundo y de agradecer, ¿no? Claro, como una conversación en lugar de pedir, ay, me hace falta esto, me hace falta aquello, sino más bien No, conversar y simplemente entregar, ¿no? guíame en todo este momento, explícame esta Guíame. situación, ayúdame Ajá. a ver esta situación, ¿cómo la verías tú? ¿No? ¿Cómo la resolverías tú? O sea, tener al Espíritu Santo a la mano las 24 horas del día, ¿no? Dejarse guiar, no tomar las decisiones por cuenta propia, porque cuando uno toma las decisiones por cuenta propia, las termina tomando el ego. Entonces, pedir al Espíritu Santo, a Jesús, guíame, oriéntame, explícame cómo debo hacer esto, cómo lo puedo resolver, ¿no? Cómo puedo conquistar mi paz, ¿no? Y dejar de emitir juicios, porque cada vez que hacemos un juicio sobre algo, sobre alguien, lo estamos condenando. Y de la condena viene el ataque o el castigo y luego el conflicto. Entonces nunca vamos a tener paz en este mundo si nosotros hacemos juicios. Al principio nos va a costar mucho porque es que prácticamente día tras día estamos emitiendo juicios contra la pareja, contra la familia, contra el vecino, contra el gobierno, contra los políticos, contra el equipo de fútbol, contra el presentador de televisión o la presentadora, ¿no? Y eso al principio nos va costando. Lo que el curso nos va a enseñar es hacernos conscientes de esos juicios que emitimos. Y cada vez que los identificamos, pues elegir abandonarlos, que es lo que el curso llama perdonar. Excelente. Bueno, el maestro Oscar Gómez Díez desde Colombia compartiendo pues parte de sus enseñanzas y aprendizajes con relación al tema del ego. Bueno, nos explicó con una introducción súper interesante acerca de lo que hemos creído todo el tiempo del ego y lo que el curso de milagros propone con relación a esto desde un punto de vista de filosofía espiritual. Y bueno, porque es un entrenamiento mental también realmente del curso de milagros para para deslastrarnos de esas creencias que nos mantienen en conflicto y en miedo. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Muchas gracias a ti, Katy. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, aquí hemos colocado tus redes sociales para que se comuniquen contigo. También es muy activo en los chats y en algunas redes sociales el maestro Oscar Gómez desde Colombia. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Recuerden suscribirse al programa, aquí al canal y nos vemos próximamente. Chao. Chao, chao.